Noches, sea bienvenido a la presentación del taller número 2. Para esto daré la presentación. Este es el taller número 2 del curso Fundamentos de Mecánica de Fluidos y Termodinámica. Para este laboratorio presentaré mis datos primeramente. Soy el estudiante Kevin Arnold Crisóstomo Cana, con el código A314703, de la carrera del C11 Operaciones Mineras, de la sección B. Voy a hacer la presentación de los videos del 5 al 8. Para esto empezaremos entrando al MATLAB, con el problema número 5 que nos indica que una prensa hidráulica y el principio del Pascal. Nos dice que consideremos que un gato hidráulico que se utiliza en un taller de reparación de dos automóviles, como se muestra en la figura, los pistones tienen un área la primera área de 0.8 centímetros cuadrados y la segunda de 0.04 metros cúbicos cuadrados, perdón. Según ve aceite hidráulico con una gravedad específica de 0.870, mientras el pistón pequeño del lado izquierdo se empuja hacia arriba y hacia abajo. Elevando lentamente el pistón más grande del lado derecho, se va a levantar un automóvil que pesa 13.000 newtons. Entonces, para esto nos pide que al principio, cuando ambos pistones estén a la misma elevación, o sea, con altura cero, que no haya una diferencia entre estos dos, nos pide calcular lo que es la fuerza 1 en newtons, requerida para sostener el peso del automóvil. La segunda nos pide que repitamos el cálculo después de que el automóvil ha sido levantado en 2 metros. Para esto tenemos los siguientes datos. Ya sabemos que nos dan las dos áreas, que tenemos que es una de 0.8 centímetros cuadrados y la siguiente que es de 0.04 metros cuadrados. Para esto es la fuerza del peso que tiene el automóvil, que es 13.000 newtons, y lo que sería la gravedad, ¿no? Ahí tenemos esto nosotros de nosotros mismos, de la densidad del aceite y del agua, y lo que es la gravedad, que es una unidad que ya siempre usamos. Entonces, para esto tenemos, para hacer el primer punto, que P1 va a ser igual a P2, lo que indica que la fuerza 1 entre la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Entonces despejamos lo que sería la fuerza 1, que va a ser igual a la fuerza 2, esto multiplicado por el área 1 entre el área 2, para lo cual reemplazando nos daría 26 newtons. Entonces, ahora nos toca hacer la siguiente parte, ¿no? Lo que sería la fuerza 1 requerida para sostener el peso del automóvil, para lo cual nos dan una altura de 2. Entonces usamos la siguiente fórmula. P1 es igual a P2, como lo vimos anteriormente, o reemplazando va a ser igual a F1 entre F1 va a ser igual a F2 entre el área número 2. Y todo lo demás sigue tal cual, que es más la densidad del aceite por la gravedad por la altura número 1, que sería 2. Entonces reemplazando toda esta fórmula nos daría que la fuerza requerida sería de 27.366 newtons. Ese sería el problema. Ahora, para el problema número 6, que nos dice presión en el fondo de un pique minero inundado. Un pique vertical de una mina subterránea abandonada se ha inundado con el agua hasta una altura de 85 metros desde el fondo. La boca del pique se encuentra a 3.200 metros sobre el nivel del mar y la temperatura ambiente de 8 grados centígrados. Para esto nos pide hallar la presión atmosférica, lo que es la presión absoluta en el fondo del pique inundado en kilopascales y en kilogramos por centímetro cuadrado. Y la última que sería si el agua del lugar, si en lugar del agua pura el pique estuviera inundado con agua ácida de mina, con su respectiva densidad, ¿cuánto cambiaría la presión en el fondo? Este dato tener mucho en cuenta porque si llega a cambiar. Ahora, entonces, para hacerlo mucho más fácil, todos nuestros datos los agrupamos, ¿no? Para poder hacerlo más rápido, de decir verdad, y solo colocar y reemplazar en la fórmula. Entonces, ahora primero, para el primer punto, usamos la fórmula, ¿no? Que va a ser la presión atmosférica del pique va a ser igual a la presión cero, esto elevado a epsilon por lo que sería la menos gravedad, por la altura y todo eso. Entonces, lo que sería la presión atmosférica nos daría igual a 68.673 kilopascales. Ahora, para la presión absoluta nos dice que esto va a ser igual a la presión atmosférica 1, es igual a la presión del mineral, ¿no? Más más la densidad del agua por la gravedad por la altura del pique. Entonces, la presión atmosférica 1 que nos pide en lo que sería kilopascales sería 902.523 y la siguiente que sería 90.252. Entonces, ahora, para la presión absoluta que nos pide, no,
reemplazamos, ¿no? Usamos su fórmula que sería 1080 kilogramos por metro cúbico. Y vamos a usar que la presión absoluta, la nueva, va a ser igual a la del mineral por la del agua pura, que se hace por la gravedad por la altura del pique. Entonces nuestra presión nueva va a ser 969.231 kilopascales. Ahora para esto vamos a restar lo que sería la presión que nos dio, más la presión de la atmosférica 1, que nos daría igual a 66.708 kilopascales. Y bueno, continuando pasamos al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 7, el cual nos indica que de un nanómetro inclinado. Para el nanómetro inclinado que contiene mercurio, que se muestra en la figura, determine la presión en el tubo B, si la presión en el tubo A es 10 kilopascales. Por el tubo A circula agua y aceite, por el tubo B respectivamente. Entonces, para esto los datos que tenemos, que nos muestra el gráfico y adicional el ejercicio, tenemos que la presión de eh, la presión del tubo A es igual a 10 kilopascales, ¿no? La densidad sería 1000 kilómetros porque es de agua pura. Y la densidad, perdón, del aceite sería igual a 13600. Entonces, perdón, la densidad del aceite es igual a 870. Y la gravedad ya siempre es la misma. El ángulo también lo tenemos, las alturas que nos dan acá. Entonces, ahora tenemos que hacer lo que sería la altura del mercurio. Para la altura del mercurio sería igual a la altura 2 por el coseno del ángulo, como lo tenemos justo acá. Para lo cual reemplazando nos daría que sería 0.058 metros. Y para la ecuación final utilizaríamos la fórmula de que PV es igual a PA. A esto lo vamos a sumar la presión del agua por la gravedad por la altura número 1. Esto lo vamos a restar por la presión del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Esto también lo vamos a restar por la presión del aceite por la gravedad por la altura número 3. Para lo cual nos daría que sería 2.115 por 10 elevado a la 3 pascales. O kilopascales para los que quieran decirlo de esa manera. Ahora pasaremos al último ejercicio. El último ejercicio es muy interesante. El problema número 8 nos da la presión en una tubería de gas. La presión en una tubería de gas natural se mide con el nanómetro, que se muestra en la figura, con los brazos abiertos a la atmósfera, donde la presión atmosférica local es de 14.2 psi, o sea, la presión atmosférica. Determina la presión absoluta en la tubería. Tenemos que el gas natural va casi por los tubos, nos dan las respectivas medidas, la presión atmosférica del mercurio, nos indica qué hay para identificar también así la densidad y esas cosas, ¿no? Entonces tenemos que la densidad atmosférica es de 14.2 psi o presión atmosférica y la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad siempre va a ser 9.81 metros por segundo cuadrado. Tenemos las tres respectivas alturas hasta la cuarta. Y para la resolución utilizamos la siguiente fórmula. Para hallar lo que sería la P sub gas va a ser igual a la presión atmosférica más la multiplicación de lo que sería la presión del agua, la densidad del agua, perdón, por la gravedad, esto sumado a la altura número 3 más la altura número 4. A esto cerramos paréntesis y lo sumamos más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 1. Cerramos paréntesis, a esto lo restamos menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura número 2, para lo cual nos estaría dando el resultado, lo que buscamos, ¿no? 7.600, para ponerlo en kilopascales, ¿no? Mejor lo ponemos como 76.78 kilopascales. Ya no para decir por 10 elevado a la menos 3. A la 3, perdón, por 10 elevado a 3 pascales. O kilopascales. 76.78 kilopascales. Muchas gracias, profesor. Eso sería todo.